Hoy se dieron a conocer las cifras de percepción de inseguridad en México. 3 de cada 4 mexicanos, 3 de cada 4 se siguen sintiendo inseguros. Esa percepción quizá tenga que ver con imágenes como esta. Quizá tenga que ver con las imágenes cotidianas. Eso ocurrió ayer en la ciudad de Torreón, en la colonia Nuevo San Isidro. 5 personas armadas secuestraron a un joven empresario cuando bajaba de su camioneta. Son imágenes, como estamos viendo en las cámaras de seguridad, meten al empresario a un auto y se lo llevan. Esta vez no hubo desgracia que lamentar. El empresario fue liberado una hora después en otra zona de Torreón. Los asaltantes o los secuestradores o lo que sea se llevaron la camioneta del empresario, pero la abandonaron. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Hasta hace unos momentos no había más información de la que acaban de ver y escuchar, pero queda la percepción de una grave crisis de seguridad. Vamos ahora a Bosques de las Lomas. Esto ocurrió hoy en la tienda iShop de Plaza Duraznos en Bosques de las Lomas. De acuerdo con el reporte de la Policía de la Ciudad de México, 3 personas entraron a robar a la tienda, se llevaron celulares y accesorios. 2 escaparon, pero un empleado de limpieza atrapó a uno de los ladrones. Lo apoyaron meseros de un restaurante y así lo dejaron, lo golpearon a este ladrón de celulares. Luego llegó la policía y detuvo a este muchacho de 21 años, quien traía un revólver con 3 cartuchos. Torreón y Bosques de las Lomas, que no son precisamente los lugares más temibles, como según el INEGI sí son Ecatepec, Coatzacoalcos, Naucalpan, Villahermosa, Tapachula, Uruapan. Torreón y Bosques de las Lomas. Que no sorprenda, pues, que 3 de cada 4 mexicanos se sientan inseguros. Buenas noches. A ver, mi gente, esto se trata de celular y cartera, hermano. ¡Auxilio, me robaron! ¡Auxilio! ¡Auxilio! De acuerdo con la encuesta de victimización y percepción sobre inseguridad pública 2019 del INEGI, la percepción de inseguridad aumentó. 67% de la población considera que la inseguridad es el problema que más aqueja al país, porcentaje mayor al registrado el año pasado. Además, más del 70% de los encuestados entre marzo y abril de este año dijeron sentirse inseguros en su municipio. Este es el nivel más alto desde 2013. Los estados donde los ciudadanos se sienten más inseguros, de acuerdo con esta encuesta, son Tabasco, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato y Morelos. A nivel nacional, más del 80% de los encuestados dijeron sentirse inseguros cuando utilizan un cajero automático en la vía pública. Y más del 70% dijeron que también se sienten inseguros en el banco, el transporte público y la calle. Además, más de la mitad de los encuestados entre marzo y abril de este año dijeron que cerca de su casa se han registrado asaltos o robos. Y más del 30% identificó disparos frecuentes. No me abre la puerta de atrás, mi chavo, Mira, no es de juguete. La percepción, 3 de cada 4 mexicanos no se sienten seguros. Esta tarde, elementos de la Policía de la Ciudad de México y agentes ministeriales de la Procuraduría Capitalina hicieron un operativo en la colonia Nápoles, esto en la alcaldía Benito Juárez, zona céntrica de la ciudad. Detuvieron a 32 personas que, según esto, trabajaban en una empresa fantasma que defraudaba a los clientes. Los agentes catearon el domicilio en la calle de Arkansas, que, según se informó,
Son oficinas de una empresa llamada Sociedad Financiera Internacional, conocida por sus siglas como SOFIN. Entre los detenidos no estaban el dueño ni el representante legal de la empresa. Las detenciones, según se informó, fueron por denuncias contra una modalidad de fraude que consiste en hacerle creer a los clientes que le estaban autorizando préstamos. A cambio, las víctimas tenían que dejar fianzas en efectivo o bienes. Las personas entregaban la fianza, pero el préstamo nunca llegaba. Esto esta tarde en el centro de la Ciudad de México. Esta es la verdad histórica de los hechos. Estamos llegando a los 5 años de aquella trágica noche, el 26 de septiembre de 2014, 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero. Hoy, por segundo día consecutivo, un grupo de padres de los desaparecidos y estudiantes normalistas protestaron. Hoy lo hicieron frente a la ciudad judicial en Chilpancingo. Fueron a exigir que les entreguen los videos que, según ellos, grabaron las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Hidalgo la noche del 26 de septiembre de 2014. Videos que, según ellos, funcionarios del Poder Judicial de Guerrero borraron. Durante la protesta se cerró el paso por la autopista del Sol. Que pase el tiempo, que pase, vamos a llegar a la verdad y van a pagar su crimen, porque vivos se lo llevaron. Porque vivos se lo llevaron. Ayotzinapa se prepara para el 26 de septiembre. La Fiscalía General de la República informó que citó a declarar al exgobernador de Guerrero en aquellos días, Ángel Aguirre, al ex procurador, también de esa época, Iñaki Blanco, y al ex secretario de Seguridad, Leonardo Vázquez. Los 3 exfuncionarios dijeron que se van a presentar a declarar a principio de la próxima semana. Acudirán a partir del martes. La Fiscalía General de la República informó también que después se va a citar a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en el caso Ayotzinapa. Vamos a ver estas imágenes, son de hoy. Agentes de la Fiscalía General de la República, desde el domingo, solo desde hoy, desde el domingo están haciendo trabajos, diligencias en el basurero del municipio de Tepecoacuilco, de Trujano. Son diligencias relacionadas con la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa. Este nuevo basurero está a unos 15 kilómetros de Iguala y a 35 kilómetros del tristemente célebre basurero de Cocula, donde, según la versión de la PGR, fueron incinerados los cuerpos de la mayor parte de los estudiantes. Ahí en Tepecoacuilco hay peritos acompañados de soldados, estamos viendo, que resguardan la zona. Hay maquinaria pesada de la Secretaría de la Defensa Nacional, se hacen excavaciones. No se ha informado sobre los avances de esta búsqueda, investigación, diligencia. Hoy, por cierto, Excelsior publicó una entrevista con la abogada colombiana Ángela Buitrago, que estuvo en México hace 3 años, asesora de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, parte de lo que fue el grupo interdisciplinario de expertos independientes que desestimaron la investigación que hizo la entonces PGR. En la entrevista con Excelsior, Ángela Buitrago dijo tajante que ninguno de los normalistas desaparecidos hace 5 años en Iguala fue incinerado en el basurero de Cocula. Eso dice Ángela Buitrago. Vamos a ver qué dice Jesús Murillo Caram. Y por ahí alguien dijo en una de esas emisiones, es algo que recuerdo mucho porque que no les diéramos vueltas, que estaban en el basurero de Cocula, muchos días antes de que lo descubrieran. Yo le pido al grupo de argentinas que me revisen el basurero de Cocula, porque lo habían dicho y íbamos a todas. Y ellas van, en Cocula hay 2 basureros, van al otro, y regresan y me informan, ahí no hay nada. Y la dejé. O sea, no tenía ni la menor idea que había otro basurero. Es hasta muy posteriormente, cuando tenemos ya las pistas acerca de que son del basurero, cuando nos damos cuenta que es un basurero que está a 20 kilómetros en la nada, cuando al principio decían que cómo era posible que se hubieran quemado ahí, nadie se hubiera dado cuenta.
pues con ver la foto es más que suficiente. Es un desierto, son 10 kilómetros en los que no hay nada. Y ahí sí ya encontramos los restos del incendio muy claros, no se necesitaba ser perito para verlos. Aunque hubo un perito que trajeron que dijo que ahí era imposible quemar a nadie. Torero. Y ha de ser bueno como torero. Él es perito en incendios forestales, no es lo mismo. No es lo mismo ser perito en incendios forestales que determinar las condiciones de un incendio. Las detenciones ya se hacen las confesiones y nos confiesan que los quemaron, los picaron, los hicieron pedazos lo que quedó de los incendios y los tiran en el río. Nos viajamos a Metlapa, llega la otra camioneta con los estudiantes, nos dirigimos al basurero, ahí bajaron a todos, los interrogaron primero antes de matarlos, al principio decían que eran estudiantes. Las declaraciones son tan convincentes, el que nos dice exactamente en dónde lo tiran, nos dice cuando le pregunta a la psicóloga que por qué no lo había hecho antes, se lo dije a Tomás, pero no me creía. No tiene duda Jesús Murillo Caram de que en ese lugar se incineró, se quemó a varios de los jóvenes de Ayotzinapa. Ángela Buitrago dice que a ninguno y la Fiscalía General de la República está buscando 5 años después los restos en otro lugar. Quien también insiste en agotar los indicios rescatados del basurero Cocula es Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dijo que no hay justificación sobre el retraso del envío de 114 restos óseos encontrados en el basurero para que lo analicen expertos en Innsbruck, en Austria. Pero bueno, Ángela Buitrago está diciendo que ninguno de esos restos tiene que ver con los normalistas. Mañana los padres, familiares, representantes, abogados de los normalistas van a venir a la Ciudad de México, van a hacer una protesta a las 10 de la mañana afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República. En otras cosas, el gobierno de Morelos informó que agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a Alexis Osvaldo Massari, presunto hijo de Santiago Massari, a quien apodan el Carrete, líder de los Rojos, un grupo con fuerte presencia en Morelos y en Guerrero. Se informó que también fue detenido su primo, Gabriel Miranda, quien era secretario general del Ayuntamiento de Amacuzac, en Morelos. Él es hijo del alcalde Alfonso Miranda Gallegos, quien también está preso. Alexis, el hijo del Carrete, lo detuvieron en un fraccionamiento en Atlisco, Puebla, y al sobrino, a Gabriel, lo detuvieron ahí, como decíamos, en Amacuzac. Los dos están acusados de intento de homicidio en contra del exalcalde de Amacuzac, Noé Reynoso, ocurrido la semana pasada. Problemas para Donald Trump, ya vamos a ver por qué y vamos a ver también, le vamos a preguntar a David Páramo qué tanto va a influir este problema de Trump con la economía mexicana. Pero antes de eso, Trump dedicó hoy su agradecimiento número 29 al gobierno de México, número 29 desde junio. Habló específicamente el presidente López Obrador, lo volvió a celebrar, exaltar por frenar a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Y esta vez, la número 29 lo hizo ni más ni menos que ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. I would like to thank President López Obrador of Mexico, President López Obrador of Mexico, for the great cooperation we are receiving, and for right now putting 27,000 troops on our southern border. Mexico is showing us great respect, and I respect them in return. 29 felicitaciones, debe ser una marca de no solo de Donald Trump, sino de todos los tiempos que un presidente de otro país felicite 29 veces al de otro país. Bueno, y además hoy ya subió la cifra, 27,000 elementos, soldados en las fronteras mexicanas para impedir el paso de migrantes. Bueno, en la frontera sur de México, los migrantes africanos que están en Tapachula, Chiapas,
regresaron hoy, amenazan con iniciar una caravana hacia la frontera norte si el Instituto Nacional de Migración no les da el pase de salida que han pedido desde hace medio año. Los migrantes dijeron que buscarían llegar a Tijuana para cruzar a Estados Unidos antes de que sean obligados a abandonar el país vía Guatemala. Hoy se volvieron a movilizar. Hablando de movilizaciones, temprano maestros de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca pues colocaron su plantón afuera del Senado, fueron a presionar a los legisladores que están votando las leyes reglamentarias de la reforma educativa, las que aprobó Cámara de Diputados la semana pasada. Pues calcula que son poco menos de 1,000 maestros, unos 900, montaron sus casas de campaña sobre la calle París y sobre la lateral de Reforma, que pues quedó cerrada todo el día de hoy, seguramente estará cerrada buena parte mañana. A mediodía un grupo de maestros se reunió con el líder de los senadores de Morena, con Ricardo Monreal. Bueno, ahí se juntaron con él. Los maestros se comprometieron a no bloquear los accesos al Senado, a dejar que se discutan las leyes reglamentarias sin interrupciones. Y así fue. Los senadores, al menos hoy, los senadores de las comisiones de Educación y Puntos Legislativos se reunieron por ahí de las 6 de la tarde, comenzaron a discutir estas leyes de la reforma educativa. Hace unos minutos, por mayoría de votos, quedaron aprobadas las 3 leyes secundarias. Mañana a las 11 se votarán en el Pleno, donde se espera que haya debate, pero pues como la votación es por mayoría simple, no debe haber mayor problema para que el Senado apruebe y con esto ya mate definitivamente la reforma educativa del gobierno del presidente Peña Nieto. Los maestros de la CENTE pues ahí seguirán, van a estar afuera del Senado. Si mañana se aprueban las leyes secundarias sin cambios tal como lo exigen, se van de regreso a Oaxaca. Por cierto, en la mañana el presidente López Obrador insistió en defender los cambios a la reforma educativa, siguió fustigando a los críticos de esta nueva reforma y dijo que antes el combate a la corrupción era una simulación, incluso de parte de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones a las que se refirió así. Suponiendo que se llamara este organismo Mexicanos contra la Corrupción, le preguntaría, ¿qué hicieron si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos contra la Corrupción? Sí. Nunca dijeron nada. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, le respondió al presidente. Le pidió en un comunicado que respete el trabajo que han hecho. Criticaron el sarcasmo con que se refirió a ellos el presidente. Argumentan que han publicado más de 20 estudios sobre corrupción en el ámbito público y privado. Le dijeron al presidente que Mexicanos contra la Corrupción se creó hace apenas unos años, mucho después del salinismo. Y en la Cámara de Diputados hoy se dio este pleito. Diputados panistas, bueno, chocaron. ¿Contra quién? Pues contra el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Todo comenzó cuando Gerardo Fernández Noroña acusó a una diputada panista de haberle hecho señas obscenas. En la sesión anterior, una diputada de Acción Nacional me manifestó desde su curul problemas de salud que creo que deben atenderse. Me enseñaba sus 2 manos que tenía problemas de artritis y creo que debería ser atendida. Si el coordinador Romero Hicks encuentra alguna dificultad en el ISSSTE, yo le pediría que me diga para ayudar a que la diputada sea atendida. Es un cobarde y un porrista de asesinos. Y este país requiere que la historia quede claro. La violencia en ninguna forma es justificable. Y quien hace una apología de ello está incitando con su lenguaje a que este país regrese
a etapas ya superadas donde la violencia era alabada. Qué poca gallardía del señor, que tiene la desfachatez de decir que los asesinatos deben ser reconocidos como algo de valor, que el señor venga aquí a quejarse porque una mujer supuestamente le hizo una seña que no le agradó. En torno, este diputado me viene a provocar y pídale por favor para que pueda, primero que pare. Diputado, orden, por favor. Diputados, orden. Orden, diputado. Y quiero decirle que no tengo artritis. Lo que tengo es valor y no le tengo miedo ni a usted ni a todas las intimidaciones que haga su bancada contra mi persona. La Cámara de Diputados. Y hablando de legisladores, el viernes informamos sobre la detención de el exdiputado de Morena, Cipriano Charrés, acusado de tentativa de homicidio en contra de su hermano, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, Pascual Charrés. Pero el legislador ya tenía otro proceso abierto por un supuesto homicidio culposo derivado de un accidente automovilístico donde murió un joven. Cipriano Charrés fue desaforado el 24 de abril y ahora está preso. Esa es una historia. Pero hay un senador con una historia igual o más oscura. El domingo, el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Hablaba de la importancia de reflexionar en familia sobre la educación de los hijos y de rectificar si algo se estaba haciendo mal. Pero el senador Castañón está acusado de sustracción de menores y violencia familiar, luego de haberle quitado a su exesposa a sus 3 hijos menores de edad. La situación que haya habido entre él y yo no tiene por qué perjudicar a nuestros hijos. El senador Castañón ha perdido ante 3 instancias, pero sigue sin permitir que sus hijos vean a su madre. Desde hace 3 años. La historia, mañana, en Imagen Noticias. Mañana regresamos a este tema. En otras cosas, por la tarde, hombres armados entraron a las oficinas de la Policía Municipal de Yuriria, en Guanajuato. Testigos dijeron que los hombres amagaron a elementos de seguridad y al personal administrativo, los encerraron en un cuarto, mataron a balazos a un hombre quien estaba haciendo un trámite en esas oficinas y huyeron. Una historia más. Bueno, y hablando de Guanajuato, la mesa directiva del Senado recibió una petición para que se declare la desaparición de poderes ahí en Guanajuato, un estado gobernado por el panista Diego Sinue Rodríguez. La solicitud fue presentada por la bancada de Morena. Dice el argumento que el gobernador es incapaz de preservar la seguridad pública y jurídica de la población. Esa es una. 2, los senadores de Morena solicitaron también la desaparición de poderes en Tamaulipas, gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca. El argumento es muy parecido, la incapacidad para garantizar seguridad a los habitantes, además de, se dice, violación grave a los derechos humanos de los ciudadanos. En respuesta, 3, la bancada del PAN hizo la misma solicitud para el gobierno de Veracruz, gobernado por el morenista Cuitláhuac García. El PAN pidió la desaparición de poderes por la intervención del Congreso local para destituir hace unos días al ex fiscal Jorge Winkler. El PAN asegura que el Congreso no tenía la facultad para hacerlo y que esa decisión violó la Constitución de Veracruz y se tiene que ir el gobernador Cuitláhuac García. Bueno, el gobierno de Veracruz no ha dado una respuesta. Ya lo hicieron los gobernadores panistas, cuya organización, vía Twitter, el PAN, respondió: es inadmisible el ataque de Morena a entidades federativas. No aceptamos ninguna injerencia, amenaza o chantaje. En un segundo tuit destacan los sectores en los que son líderes los estados gobernados por el PAN, como crecimiento, desarrollo, exportaciones y generación de empleo. Así las cosas en la política. Para defenderse, militantes del PAN iniciaron una campaña en Twitter para apoyar a los gobernadores de Tamaulipas y Guanajuato con el hashtag Yo estoy con mi gobernador.
Ahí pidieron a Morena que respete el voto de los ciudadanos. En otras cosas, con 421 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, 0 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 28 de la Constitución que prohíbe la condonación de impuestos. Fue una iniciativa enviada por el presidente López Obrador en agosto. El dictamen plantea que quedan prohibidos los monopolios. El dictamen se turnó al Senado, donde pues suponemos también se aprobará por mayoría. Esta mañana el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rindió su segundo informe de gobierno, reconoció que la seguridad sigue siendo un desafío para su gobierno, dijo que se contuvo el crecimiento de la incidencia delictiva y se redujeron los delitos de alto impacto. Destacó además la llegada de la Guardia Nacional. En el Estado de México, la Guardia Nacional ya ha sido desplegada. Reconozco en su presencia el compromiso permanente del presidente Andrés Manuel López Obrador con la seguridad y la protección de los derechos y las libertades de los mexiquenses. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de una investigación formal contra el presidente Trump que podría derivar en un juicio político. Con este anuncio se crea un comité para investigar una llamada telefónica de Trump y el presidente de Ucrania, donde supuestamente Trump condicionó ayuda militar a Ucrania a cambio de una investigación por supuestos actos de corrupción de Joe Biden, que ahora es el rival de Trump en la carrera por la presidencia de la República. Es una investigación que podría tomar meses. Vamos a ver, David Páramo nos va a hablar de esto y los efectos que podría tener para la economía mexicana. Tras darse a conocer el inicio de las investigaciones, Trump dijo ser víctima de acoso por parte de los demócratas. Tuiteó: un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas deliberadamente tuvieron que arruinarlo. Basura de cacería de brujas. Muy malo para nuestro país. ¿Qué más tenemos, Cristal? Es el momento de la agresión a una joven empleada de una tienda de accesorios para celulares ubicada en la estación Tlalnepantla del tren suburbano. El sujeto, aparentemente inconforme con el trato que recibió al realizar su compra, se expresó así de las trabajadoras. Trabajas aquí de dependiente, reina, no vas a salir. Seguro tienes apenas la prepa. Claro. Y seguro estás viendo, eres una puta mejor postor, güey. Eso eres. Se alteró mucho. Aquí está mi compañera. Empezó a decir que qué bueno que existían los feminicidios y que me iba a morir. Nos amenazó de muerte, dijo que era una amenaza. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya estuvo en contacto con las afectadas y se inició la investigación. Vestidas de conejitas, algunas con poca ropa y acompañadas de un supuesto médico, activistas se manifestaron afuera del Congreso de la Ciudad de México para llamar la atención de las autoridades. Exigen detener la tortura de animales que son utilizados para experimentos cosmetológicos. Simularon todo el proceso que vive un animalito que es usado con esos fines, como la irritación de la piel o los ojos, envenenamiento, cáncer y muerte. Después entraron al Congreso y, apoyados por la legisladora del Partido Verde, Alessandra Rojo, presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal y prohibir desde 2020 el uso de animales en este tipo de pruebas, además de multar a los laboratorios que no respeten dicha medida por hasta 250,000 pesos. Vaya polémica que causó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, donde rechazó que la selva amazónica sea consumida por incendios, como dice la prensa mentirosa. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia
A nossa floresta é o pulmão do mundo. El presidente Bolsonaro aprovechó para criticar a Emmanuel Macron y a Francia como un país que, en lugar de ayudar, ha seguido las mentiras de la prensa e insistió en que Brasil protege su medio ambiente y solamente utiliza el 8% de su territorio para la agricultura. Buenas noches, Ciro. Pues sí, buenas noches, Cristal. Entre hoy y mañana se informó que entre hoy y mañana los 300 turistas ingleses que están varados en Quintana Roo por la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook van a ser repatriados en vuelos que va a pagar el gobierno del Reino Unido. El gobierno de Quintana Roo informó que estos traslados son parte de una operación que el gobierno inglés calificó como la mayor repatriación de la historia en tiempos de paz. Están rescatando, según se informó, a 150,000 turistas varados en todo el mundo por la quiebra de esta empresa. Por su parte, la Secretaría de Turismo mexicana informó que se tenían contemplados más de 27,000 pasajeros llegarían a México por esta empresa en lo que resta del año. Ahora esperan que una parte de ese número sea cubierto por otras agencias que lleguen, como sea, pero ya no lo harán vía Thomas Cook. Y como siempre tenemos un drama, hoy es el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. Parecería todavía ayer Moisés Kalach, quien es el representante empresarial mexicano, decía que podía entrar en vigor a principios del año entrante, que todo iba muy bien, que no sé qué, pero con el inicio de un juicio de destitución de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿tú crees que van a legislar? ¿Ese es el drama? Ese es nuestro drama. Sí. Necesitamos... Cuando se habla de no confianza, van a sacar a Trump, pero se van a entretener con esos 6 meses. ¿Tú crees que de aquí a las elecciones, yo creo? ¿Adiós tratado? No adiós tratado, pero no lo van a pasar. Hay que recordar que sí estamos en un muy buen escenario. El Tratado de Libre Comercio, que hoy está vigente, el que firmamos en los 90s. Salinas, Serrapuche, Bush. Todos, sí, todos los neoliberales en pleno. Sí. Ese es más conveniente para México que para los Estados Unidos. Ese es el que está vigente. El que está vigente. Mientras no entre el otro, no estará vigente. Siempre los mexicanos dicen, bueno, pero ya entran unas nuevas temas como la energía, como los derechos de autor. Por México que lleven a impeachment, como dicen allá. Que se lo lleven hasta el 2035, ¿no? Si quieren, ¿eh? Sí. Ah, bueno. ¿Y cuál es el drama? Pero el drama es que hay muchos que están preocupados por las señales de confianza de la economía. La única señal de confianza clara que podemos ver en la economía mexicana es qué va a hacer el próximo jueves Banco de México con las tasas de interés. Algunos ya están muy emocionados con que las va a bajar medio punto. No, las va a bajar 1/4 de punto y va a mantener... La vez pasada te falló, ¿eh? La vez pasada, sí, la antepasada me falló. Que yo decía que no iban a bajar. Y va a bajar 1/4. Va a bajar 1/4. La inflación está en 2.99, que es una inflación verdaderamente buena. Sí. Pero, además, mañana la Reserva Federal baja en 1/4 de punto sus tasas. Entonces, vamos a ver, bajen las tasas. Esa es la señal que se necesita. Todas las demás sobran, Ciro. Bueno, tú no hagas dramas. No, yo nunca hago drama. De vez en cuando. Remátala, David. Los que sí más o menos están resolviendo su drama es el SAT y el Consejo Coordinador Empresarial, básicamente con la Coparmex. Sí es bueno luchar en contra de quienes venden facturas, de quienes organizan empresas para crear facturas falsas. Lo que venía en la ley, que ya se está empezando a acomodar, eso es lo correcto. No es delincuencia organizada, no es muchas de las cosas que se exageraban y parece que están comenzando a avanzar. Disculpa una vez más por sonar a disco rayado, pero van 2 expresiones recurrentes. La primera, sin seguridad no habrá cuarta transformación. Las cifras de criminalidad que se conocieron a finales de la semana pasada son de horror y la encuesta de percepción de inseguridad que difundió el INEGI dibuja a un país aterrorizado. Segunda, hoy es día 24, hoy se cumplieron 9 meses, 9, de la extraña caída del helicóptero en que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador, el exgobernador Rafael Moreno Valle. Y de la investigación de la caída del helicóptero no se sabe nada. Como nada se sabía hace 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 meses. Y lo peor es que a nadie parece importarle siquiera levantar la voz para exigir información sobre la muerte de Marta Erika Alonso,
y Rafael Moreno Valle. Perdón por sonar a disco rayado. Se quedan. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.